tenemos dos caminos, ya sabemos. Uno está, por una parte está el proceso del despertar, ¿sí? Despertar del sueño de la mente. Por otro lado está el camino de la evolucionar como personas. Dicho de otra forma, es sabiduría y compasión. Y dentro del camino de la evolución, ¿sí? una de las cualidades que queremos cultivar es el regocijo, el saber alegrarse de la felicidad de los demás, ¿sí? Saber alegrarse. Es como cuando alguien muy querido le sale las cosas bien y te alegras, ¿sí? Eso es regocijo, ¿sí? Tu hija, tu hijo, no sé, le sale un buen trabajo y sientes felicidad por eso. Eso es regocijo. Es que el regocijo se convierte en algo muy interesante porque hace que este camino sea mucho más alegre, ¿sí? Mucho más alegre. Es muy común sentir experiencias, momentos como de frustración, ¿sí? Como que todo va demasiado lento, no consigo meditar bien o no consigo quitarme este enfado que me consume. Entonces hay momentos que uno siente como que nada funciona, que se siente incapaz, ¿sí? que no va a llegar a ningún sitio. Así que son momentos de impotencia, indefensión, decepción. Es muy común, ¿sí? Solemos fijarnos en lo que nos falta por conseguir. Y todas esas actitudes, digamos, al final acabamos como bloqueados, paralizados. Así que ahí es donde esta actitud, esta cualidad del regocijo nos ayuda. El regocijo nos saca de esos sentimientos y nos ayuda a avanzar, nos hace más, como que facilita, ¿sí? Más fluido el camino. Cuando nos alegramos, ¿sí? En lugar de, por ejemplo, compararnos, ¿sí? Con algo, con alguien, el alegrarnos nos da energía para avanzar, ¿sí? Como ya hemos visto alguna vez, el compararse con los demás o con una situación ideal es una de las formas más seguras de crearse sufrimiento uno mismo. Si me comparo con los demás, por ejemplo en este proceso de meditación, me comparo con gente que yo creo que meditan mejor que yo, que me comparo con gente que está más avanzada, más evolucionada, eso es una forma de acabar sufriendo. ¿Sí? Acabas experimentando mucha infelicidad, mucha indefensión, ¿no? Si me comparo con ideas, con ideales, siempre me siento peor, siempre siento que soy el último, el peor, el que no lo hace bien. Es que no es muy sano. Entonces, frente a eso, si me alegro de las cualidades de los demás, si me alegro de mis propios avances, ¿sí? No solamente los demás, uno mismo, en lugar de lo que me falta, en lugar de compararme, eso me hace avanzar, ¿sí? Me hace continuar. Por ejemplo, es muy conocido también que una de las formas más importantes de aprender algo es lo que se llama el aprendizaje vicario o el modelado. Y aprendemos por imitación, ¿sí? Sobre todo cuando los niños, ¿no? Los niños pequeños, aprendemos por imitación de los demás, ¿sí? Entonces, en esa línea, ¿sí? Cuando me fijo en alguien que tiene una cualidad o un logro que yo no tengo,
Si siento, por ejemplo, envidia o siento indefensión o siento culpa o rabia o lo que sea, no aprendo nada. ¿Sí? Al contrario, eso me lleva a sentir como una cierta infelicidad, algún tipo de infelicidad. Pero si siento regocijo, esa atención de sentir alegría, me lleva a aprender eso. Hace más fácil que pueda aprender eso, que pueda desarrollar eso en mí. Así que sí, por un lado, la envidia, ¿sí? El competir con los demás, me paraliza. ¿Sí? El alegrarme me ayuda a aprender, me ayuda a avanzar. Así que es muy importante reconocer qué me pasa a mí, cuál es mi reacción cuando veo las cualidades de los demás, los logros de los demás. ¿Sí? ¿Cuál es mi reacción? Y entonces a partir de ahí voy a cultivar, voy a hacer que mi reacción sea el alegrarme de la felicidad de los demás, de los éxitos. Entonces, de nuevo, como estamos trabajando, esto no es un deber, no es una obligación, no es una norma, es una forma de evolucionar. ¿Sí? Cuando uno está más evolucionado, cuando uno está evolucionando más y más, es como lo más natural, alegrarse. ¿Sí? Por ejemplo, también una de las cosas cuando nosotros trabajamos la sabiduría, una de las cosas que vemos es que ese yo, el ego, famoso ego, separado de los demás, que está desconectado de los demás, es una ilusión. ¿Sí? Lo que descubrimos cuando trabajamos la sabiduría es que todos estamos interrelacionados, hay una interdependencia. ¿Sí? No somos nada, ningún ente independiente, separado. Entonces eso también lo trabajamos con el regocijo. Cuando me alegro de los demás, estoy también disolviendo la separación. Es como el otro forma parte de mí, o yo formo parte del otro, y el otro tiene esta cualidad, de algún modo también es mi cualidad. ¿Sí? Y podríamos incluso decir, ¿no? Llevándolo esto de forma muy global, ¿no? El sentir que en este planeta, en este mundo, no sé, por ejemplo, hay personas que tienen, en el mundo hay personas que tienen mucha compasión, hay personas que tienen esa sabiduría que ve que no hay ningún yo, hay personas que viven en la sabiduría de que todo es conciencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo vivo en este mundo, este es mi mundo, donde hay personas con estas cualidades, ¿no? Hay gente que siente amor, hay gente muy generosa, hay gente que tiene mucha ética, una gran cualidad ética. Entonces yo vivo en este mundo con estas cualidades. Entonces siento alegría de que vivo en un mundo así. ¿Sí? Entonces fijaros como en lugar de estar frustrado por todo lo que yo no consigo, o por todos mis problemas, o por todas mis limitaciones, me siento alegre y feliz de que hay gente que tiene estas cualidades, y entonces eso significa que yo también puedo, porque vivo en un mundo donde eso es posible, y eso me alegra más. Así que hacemos como con el regocijo, hacemos como más fluido, ¿sí? el proceso, mucho más fluido. Y de algún modo dice la enseñanza, dice que de algún modo cuando uno se fija en las cualidades de los demás y cuando se alegra, ¿sí? De algún modo empiezan a nacer en uno mismo. Ahora, he dicho también antes, otro componente del regocijo es alegrarse de las propias cualidades. Entonces, en lugar de... la práctica es, en lugar de pensar todo lo que me falta, o lo mal que medito,
o ¿no? los defectos que tengo, que no tengo suficiente amor o compasión o sabiduría. En lugar de eso, el regocijo es si pienso cómo era antes. Si pienso cómo era antes de empezar, por ejemplo, si hablamos de la meditación, ¿no? ¿Cómo era yo antes de empezar a meditar? ¿De cuánto me enfadaba? ¿Cuántos apegos tenía? ¿Cuántas envidias? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta ignorancia? Y eso ya no está. Ya no tengo. Hay muchos de esos condicionamientos que me he liberado. Siento alegría por eso. Como yo era antes. ¿Sí? O lo agitado que estaba, la ansiedad que tenía. Entonces, en lugar de fijar lo que me falta, veo lo que voy logrando y me alegro. ¿Sí? Siento, no simplemente lo veo, sino que siento regocijo. Es que solo hace un año era mucho más envidioso, ¿no? Hace un año mi mente estaba completamente loca. Hoy tengo mucha más paz. ¿Cómo ha ocurrido? Porque he trabajado, porque he sido consciente, porque he tenido una disciplina. Siento regocijo por eso. Es que antes yo siempre criticaba a todo el mundo y ahora ya respeto a los demás. Entonces siento alegría por eso. Entonces, la cuestión es el efecto que eso tiene, esa actitud de regocijo. Y como eso como he dicho, hace que me sea mucho más alegre este proceso. Así que vale la pena detenerse de vez en cuando a alegrarse de las propias cualidades, los propios logros, los propios avances y las cualidades y los logros de los demás. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo en un momento dado estoy trabajando una cualidad, ya decíamos que una de las cosas que siempre tenemos que tener una cualidad que trabajar, ¿no? Si estoy trabajando una cualidad, supongamos que uno está, ¿no? Decide que estoy ahora en una época, estoy intentando crear armonía en mi vida, a mi alrededor, ¿no? Y estoy trabajando eso. Entonces una de las cosas que es muy importante o muy útil es alegrarme de las personas que ya la poseen, esa cualidad de ecuanimidad, por ejemplo, o de crear armonía. Siento alegría por eso. Hay como parte de una de las componentes de cómo desarrollo, cómo se cultiva una cualidad, es alegrarme de las personas, regocijarme de las personas que ya la tienen, que ya la poseen. Entonces fijarme lo más posible, encontrar personas y alegrarme. Sí. Entonces de vez en cuando decía, ¿no? Es bueno el pararse a estar unos minutos. Por ejemplo, en la tradición tibetana, budista, tibetana, es una de las prácticas diarias, todos los días. No de vez en cuando. Todos los días te regocijas. Todos los días hay un momento en que sientes regocijo por lo bueno que has hecho. Sientes alegría. Y por lo bueno que has visto en los demás. Sientes alegría por eso. Entonces como algo muy útil, muy efectivo, que nos va transformando. Entonces practicamos de vez en cuando lo más posible el regocijo.